Vamos a comenzar si les parece. En este caso lo que vamos a tener es el contexto histórico de este periodo va a estar marcado fundamentalmente por la Guerra Fría, ya seguramente ustedes lo conocen, es algo muy conocido ya sea por el cine y también por temas de cultura en general. Este enfrentamiento no directo entre Estados Unidos, el bloque capitalista, con el bloque socialista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde la revolución, digamos, que nació en el 17, desde la revolución bolchevique. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para enterarte de las últimas novedades. En este contexto que fundamentalmente abarca los años 60 y 70 en Latinoamérica, hay un clima de ideas revolucionarias y contrarrevolucionarias fervientes, podríamos decir, o extremas incluso. Hay muchas utopías en juego y eso se va a llevar a la práctica muchas veces con violencia revolucionaria y con violencia contrarrevolucionaria. Efectivamente van a ser años eh, de mucha violencia, efectivamente, tanto podemos decir por izquierda como por derecha. El texto de Luis Sanata comienza hablando de la Revolución Cubana, que es, sin lugar a dudas, el punto más alto al que ha llegado alguna revolución en América, es decir, a poder plasmar en el terreno político, económico, social, ideas en este caso provenientes de una ideología socialista. Em, lo va a hacer a través de un modelo de guerrilla, efectivamente enfrentándose a lo que va a ser la dictadura de Batista, y también van a generarse otras ideas o ideologías que van a mezclar marxismo con nacionalismo, marxismo em, con cristianismo. Es decir, las ideas marxistas, socialistas y comunistas van a tener un gran impacto y van a ser amoldadas, acomodadas y contextuadas en cada país de acuerdo a sus propios intereses y preocupaciones. De ello van a nacer teorías que nosotros no las vamos a estudiar del todo, pero por lo menos quiero que sepan que existieron y que existen en buena parte ahora quizás más ayornadas: la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y algo que sigue muy vigente en América Latina y que después lo vamos a ver en la segunda parte, fundamentalmente cuando veamos la cuestión del ALCA, el antiamericanismo, ¿no? Eh, Efectivamente todos nosotros sentimos por ejemplo, los argentinos sentimos, hay un clima que favorece este, esta cuestión también, bueno, con nosotros con cuestiones particulares también con Inglaterra, ¿no? Por nuestra historia. Pero bien, por ejemplo, teología de la liberación, para que ustedes lo ubiquen acá en el contexto político, alguien que esboza esa teoría es Grabois, para que ustedes se den una idea, ¿no? Grabois es alguien que es cercano al Papa y que tiene esta ideología, digo, por si les interesa, o por lo menos ponerle nombre a alguien, bueno, ese. Bien, revolución. Revolución es la palabra de la época. Se utiliza eh, constantemente. Efectivamente es la palabra que está en boca de todos y efectivamente es la más utilizada tanto por izquierda como por derecha. Hay efectivamente una búsqueda de transformación de las sociedades que después de la Segunda Guerra Mundial las instituciones democráticas, las instituciones en general, digamos, no pudieron satisfacer necesidades de los pueblos y hay efectivamente una búsqueda de cambios sociales importantes. Em, la utopía, en general, desde las distintas izquierdas se quiere alcanzar o se pretende buscar una vía hacia una sociedad armónica, cohesionada, pero a través de un cambio brusco de la violencia. Eh, pues se creía que la democracia era demasiado lenta. Yo una de las cosas que siempre me pregunto es, efectivamente, si alguna revolución, ya sea conservadora, más liberal o más revolucionaria en el sentido de más izquierda o más derecha, se puede efectivamente llevar adelante sin ejercer violencia. Es muy difícil.
pensar una revolución por fuera de métodos no violentos. Un caso va a ser el caso de Chile, que porque efectivamente van a tratar de llegar al socialismo a través de una vía democrática, ¿no? Pero bueno, acá está en juego todo esto. El gran modelo de revolución en los años 60 va a ser sin duda el de Cuba, pero sin lugar a dudas. Eisenhower que en su segunda, en el mandato, que nosotros habíamos terminado en la clase pasada, efectivamente tiene para qué preocuparse y esto da cuenta de que efectivamente el marxismo, al que tanto miedo le tenían los americanos, efectivamente existe y existe realmente. Y es más, y el peligro de que se exporte este modelo a otros países latinoamericanos, bueno, ya es cierto, digamos, ya está comprobado. Este modelo va a tener algunas ideas en la economía, en la sociedad y en la política. En términos generales, es un modelo que busca igualdad en muchos puntos. Bien, en economía, ¿qué se propone? Nacionalizar todo lo que se pueda nacionalizar en sentido de las industrias y los servicios básicos de que un país necesita, reforma agraria, reparto de tierras, de esas grandes propiedades concentradas, es decir, de grandes feudos dividirlas y hacer que los campesinos efectivamente puedan acceder a lo que tanto van a reclamar. En muchos países va a tratar de ocurrir esto. Estatización de medios de producción, es decir, de muchas empresas en manos de los trabajadores o del Estado, y también lo que van a hacer es asociarse geopolíticamente a Rusia. Estados Unidos va a imponer un bloqueo a Cuba que va a durar hasta ahora. Bueno, hace unos años lo levantó, pero siguió vigente durante todo el siglo XX, y efectivamente eso va a restringir la economía cubana, porque justamente uno de los principales países a donde exportaban, por ejemplo, el azúcar cubano, era, era Estados Unidos. Entonces, va a depender fundamentalmente de la URSS para poder sobrevivir en términos económicos. Y con este ingreso a la Comecon, más o menos va a poder sortear esta situación. En términos de la sociedad, como les decía, va a pretender que más o menos todos, va a tratar de pretender una igualdad social, o lo que se llama también como democracia social, en donde más o menos los salarios estén parejos y también los trabajos, las ocupaciones. Se va a promover la universalidad de la educación pública y de los servicios sanitarios. Hasta el día de hoy, Cuba sigue siendo un gran referente internacional en lo que a medicina respecta. Ustedes lo saben muy bien, efectivamente los médicos cubanos y la medicina cubana es, al día de hoy incluso, una de las pioneras en muchas materias de investigación y demás. Y en política lo que va a terminar proponiendo y efectivamente realizando es lo que terminan haciendo en general los partidos de esta ideología, que van a conformar un partido único con ideología de Estado, en este caso comunista. Bien, este modelo cubano, si bien empieza en la isla, va a tratar de ser exportado a otros países de Latinoamérica. ¿Cómo termina eso? Termina mal. En general se presenta el panorama es de un fracaso general de este modelo. Se presenta fundamentalmente en Guatemala, en Perú, en Venezuela y en Bolivia. Bolivia, que es, bueno, ahí lo escribí mal, pero debería decir Bolivia. Es donde, por ejemplo, el Che Guevara, que va y pone el cuerpo allí, termina muriendo, incluso termina siendo capturado y después fusilado. El único lugar en donde efectivamente va a calar esta forma de llegar a una sociedad armónica, más o menos igualitarista, va a ser en Nicaragua, hacia el final de la década, con el sandinismo. En todos los demás lugares, en todos los demás países, fundamentalmente en la década del 70, lo que se ve es que el avance de lo que nosotros podemos llamar como derecha, o mejor dicho, la oleada contrarrevolucionaria, va a ser, eso es lo que va a tener éxito. Efectivamente, se van a instalar en América, en nuestra región, dictaduras de carácter
de carácter, sí, muy violentas, antimarxistas, anticomunistas, anti todo lo que nosotros vimos en el cuadrito anterior, y, y van a tener éxito en el sentido de que van a terminar aplastando, en el sentido más literal de la palabra, a toda esa ebullición y agitación que tenía como principales protagonistas a estudiantes, trabajadores, campesinos sin tierra, etcétera. Sucede acá en Argentina, sucede en Chile, sucede en Brasil, sucede en Uruguay, es decir, lo que nosotros conocemos como el Plan Cóndor. Y nosotros acá solamente vamos a mencionar el caso argentino y el caso chileno, porque si no, ¿saben qué? Estaríamos hasta el año que viene hablando de cada uno de estos casos. Pero sepan que entre fines de la década del 60 y del 70, todas las dictaduras que se van implantando de la mano, hay que decirlo, de Estados Unidos, o con apoyo de Estados Unidos, que se va a denominar Plan Cóndor, no es una casualidad, no es que, oh, casualmente, este, parecen coincidir dictaduras en todas partes, sino que forma parte justamente de una guerra a estas ideas y a esta forma, y a este intento de alcances de utopías a lo Cuba. Es decir, tratar de que no se reproduzcan más Cubas en América Latina. Es eso, básicamente.